Imagina esta escena. Dos emprendedores, después de semanas dándole vueltas a una idea, por fin la tienen. Y en la euforia del momento, en un bar, cogen una servilleta y escriben algo como: acordamos crear una empresa al 50-50 para desarrollar nuestra app. Firmado. Alex y Bea. ¿Esa servilleta vale para algo? ¿Es un contrato de verdad? Esa es la pregunta que vamos a intentar desmenuzar hoy. Porque no se trata solo de si un papel está firmado o no. Vamos a explorar qué hace que un acuerdo, ya sea en una servilleta o en un documento de 100 páginas, sea realmente sólido ante la ley. Para guiarnos, tenemos un análisis jurídico muy detallado, basado en el derecho colombiano, que plantea una idea muy potente, y es que la validez de un acto no es un mero trámite. Es, y cito, el compliance del negocio jurídico. Es como pasarle la ITV a nuestros acuerdos para asegurarnos de que son seguros y que funcionan como deben. Así que nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a usar el acuerdo de la servilleta de Alex y Bea como nuestro caso de estudio para entender las reglas de ese compliance. Veremos qué requisitos debe cumplir para ser válido y cómo esas reglas, lejos de ser un estorbo, en realidad protegen su idea y su libertad para emprender. La pregunta de fondo es: ¿puede un acuerdo tan informal sobrevivir al control de validez del sistema legal? Para empezar a tirar del hilo, el texto que analizamos hace una distinción que a mí me parece clave. Una cosa es que el acuerdo exista y otra muy distinta es que sea válido. La servilleta de Alex y Bea existe, claro, la tenemos en la mano. Pero, ¿qué significa exactamente que sea válida? Fíjate, es que esa es la pregunta del millón. Y el punto de partida de todo. Que exista significa simplemente que ha ocurrido en el mundo real. Hay una servilleta, dos firmas, una intención. Es un hecho. Pero la validez es el sello de aprobación del sistema jurídico. Es el sistema diciendo: este hecho que ha ocurrido cumple con nuestras reglas del juego y por lo tanto le reconozco la capacidad de producir los efectos que buscáis. Crear obligaciones, derechos, una empresa, lo que sea. O sea que, sin ese sello de válido, la servilleta es poco más que papel mojado a ojos de la ley. Exacto. Un acto que existe pero es inválido es como un coche que has montado en tu garaje. Existe, te puedes sentar en él, pero no tiene permiso para circular. No te va a llevar a ninguna parte, legalmente hablando. El análisis lo llama un riesgo operativo. Y es enorme, porque si el acuerdo no es válido, cualquier problema futuro entre Alex y Bea puede acabar en un litigio carísimo, en la pérdida de la inversión y en una inseguridad jurídica total. La validez es, en el fondo, una garantía de futuro. Vale, pues vamos a pasarle la ITV a esa servilleta. El texto habla de unos requisitos generales, una especie de proceso WIMO o lista de verificación universal para cualquier acuerdo. Son 5, si no recuerdo mal: capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma. Empecemos por la capacidad. ¿Son Alex y Bea capaces legalmente? Buena pregunta. La capacidad es la aptitud para poder firmar contratos y obligarte por ti mismo. Hay dos tipos. La de goce, que la tenemos todos por nacer, que es simplemente poder tener derechos. Y luego está la de ejercicio, que es la que nos interesa aquí. Es la habilidad de ejercer esos derechos por uno mismo. La ley presume, por ejemplo, que un adulto es plenamente capaz. ¿Y si, por ejemplo, Bea tuviera 17 años cuando firmó la servilleta? ¿Ahí tendríamos un problema? Ahí tendríamos un problema clarísimo. Un menor de edad legalmente no tiene plena capacidad de ejercicio. Su firma no tendría la misma fuerza. No es que el acuerdo no existiera, ojo, pero estaría viciado, como se dice en derecho. Y ese vicio podría llevar a lo que se llama una nulidad relativa, que es una forma de invalidez que busca proteger precisamente a la persona que no tenía plena capacidad, en este caso a Bea. Luego, si quieres, vemos qué implica eso exactamente. Entendido. O sea, primer punto de la ITV, los pilotos deben ser mayores de edad y estar en plenas facultades. Pasemos al segundo, el consentimiento. Suena a que simplemente es decir sí, quiero, pero el texto deja claro que es más complejo. Mucho más. El consentimiento es el corazón del acuerdo, la unión de voluntades. Pero para que sea válido, tiene que ser un sí limpio, libre e informado. Y aquí es donde aparecen los famosos vicios del consentimiento, que son como enfermedades que atacan a ese corazón. Son 3: el error, la fuerza y el dolo. A ver, expliquemos eso con el ejemplo de la servilleta. ¿Cómo podrían darse ahí? Pues imagínate, el error es una falsa idea de la realidad,
Quizá Alex le explicó a Bea que su tecnología para la app era revolucionaria y ya estaba patentada, pero en realidad era una idea equivocada. La tecnología no funciona o, peor, ya la tiene otro. Bea dio su consentimiento basándose en un error que es fundamental. Vale, eso sería el error. ¿Y la fuerza? No me imagino a Alex obligando a Bea a firmar a punta de pistola en el bar. No, claro, bueno, no tiene por qué ser tan de película. La fuerza o intimidación puede ser más útil. Imagina que Alex es el jefe de Bea en otro trabajo y le dice, o firmas esto o el lunes no vengas a trabajar. Eso es una coacción que anula la libertad de Bea para decidir. Su sí no es libre, está viciado por el miedo. Ya veo, es más psicológico. ¿Y el tercero, el dolo, qué sería? El dolo es, para entendernos, el engaño con mala intención. Es cuando una de las partes usa trampas para que la otra firme. Por ejemplo, si Alex le muestra a Bea un informe financiero falso sobre los costes del proyecto para hacerle creer que el riesgo es mucho menor del que realmente es. Aquí Alex no se equivoca, sino que engaña activamente a Bea. Cualquiera de estos tres vicios, error, fuerza o dolo, haría que el consentimiento no fuera válido y, por tanto, el acuerdo de la servilleta sería impugnable. Bien, esto se va complicando. Tercer y cuarto punto de la lista. El objeto y la causa. El qué y el por qué del acuerdo. ¿Qué serían en nuestro caso? Exacto. El objeto es la prestación, lo que se han comprometido a hacer, crear una empresa y desarrollar una app. Para que sea válido, el objeto tiene que ser, primero, lícito. No podrían acordar crear una app para estafar a gente, por ejemplo. Segundo, posible. No pueden acordar desarrollar una app que permita la teletransportación, porque hoy por hoy es físicamente imposible. Y tercero, debe estar determinado o al menos ser determinable. Nuestra app es un poco vago, la verdad, pero se podría defender que es determinable por el contexto de sus conversaciones. Un objeto ilícito, como te decía, es el vicio más grave y provoca la nulidad absoluta del contrato. El sistema no va a proteger un acuerdo para hacer algo ilegal. ¿Entendido? El objeto es la app. ¿Y la causa? ¿El por qué? Vale, la causa es la razón económico-jurídica del acuerdo. En una compraventa, la causa para el vendedor es recibir el precio y para el comprador recibir la cosa. Aquí, la causa para ambos es el ánimo de lucro, la expectativa de obtener beneficios con esa futura empresa. Y la causa debe ser real y lícita. Si, por ejemplo, la servilleta fuera una tapadera y la verdadera causa fuera blanquear dinero, pues esa causa sería ilícita y el acuerdo sería nulo de raíz. Vale. Nos queda el último requisito general, la forma. Y aquí es donde el mito de la servilleta se la juega de verdad. Intuitivamente, uno piensa que un contrato serio necesita un papel oficial, sellos, un notario. Y esa es una idea muy extendida, pero no siempre es así. El principio general en muchos sistemas, incluido el español, es el consensualismo. O sea, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. La forma, el papel, no es necesaria para que el acuerdo sea válido. En principio. Entonces, la servilleta podría valer. Podría. Pero con un pero muy, muy grande. Hay ciertos actos que la ley considera tan importantes que sí exige una forma específica para su validez. Es lo que se llama una formalidad ad solemnitatem. El ejemplo clásico es comprar una casa. La ley te obliga a hacerlo en escritura pública ante notario. Sin esa escritura, por mucho que tengas un acuerdo privado y hayas pagado, la venta no es válida. Ah, aquí entra lo que el análisis llama ingeniería jurídica. El sistema pone como un cortafuegos el notario para operaciones de gran calibre. Justo. Es un mecanismo de seguridad. La ley decide que para ciertos actos no basta con el acuerdo de las partes, se necesita un control extra de legalidad. Y en el caso de Alex y Bea, para crear una sociedad mercantil como una SL, la ley también exige una escritura pública y su inscripción en el registro mercantil. Así que su acuerdo en la servilleta es un primer paso, un precontrato si quieres, pero no sirve para constituir la sociedad como tal. Les faltaría cumplir con esa forma solemne. Esto es súper interesante porque entonces no hay una única ITV para todos los acuerdos. Aparte de esa lista de 5 requisitos generales, hay como controles adicionales para ciertos casos. Exacto. El sistema legal es como un sastre. Ajusta el nivel de exigencia a la medida del acto. No es una talla única para todos. El análisis menciona varios ejemplos de estos controles específicos. Ya hemos visto uno, de hecho, los actos solemnes, como constituir una sociedad o comprar un inmueble.
¿Y cuáles son los otros? Pues mira, otro caso clarísimo son los actos personalísimos. Hay decisiones que la ley considera tan íntimas, tan personales, que no permite que nadie las tome por ti, ni siquiera con un poder notarial. El ejemplo más claro es hacer testamento, o casarse. Claro. Imagínate delegar en tu abogado la decisión de con quién te casas. Sería absurdo. El consentimiento tiene que ser tuyo, directo e intransferible. Tiene todo el sentido del mundo. Es la definición de algo que no se puede delegar. Una propiedad, por ejemplo, necesitan una autorización judicial. El juez actúa como un supervisor para garantizar que la operación es en su beneficio y no un abuso. Sin ese ok del juez, la venta no es válida. O sea, otra capa de seguridad para proteger al más vulnerable. Efectivamente. Y el último ejemplo que da el análisis es el de los actos sujetos a registro. Volvamos a la compra de la casa. La escritura ante notario la hace válida, pero lo que la hace pública y oponible a todo el mundo es su inscripción en el registro de la propiedad. ¿Qué significa eso de oponible? Significa que puedes hacer valer tu derecho frente a terceros. Si no inscribes tu compra, el acuerdo es válido entre tú y el vendedor. Pero si el vendedor es un cara dura y le vende la misma casa a otra persona, que sí la inscribe, legalmente el dueño, para el resto del mundo, es el segundo comprador. El registro da publicidad y seguridad. Para la startup de Alex y Bea, la inscripción en el registro mercantil es lo que le da personalidad jurídica propia a la sociedad, lo que la hace existir para los bancos, los proveedores, para Hacienda. Sin registro, es solo un acuerdo privado entre ellos dos. Vale. Queda claro el mapa de controles. Pero, ¿qué pasa si se falla en alguno? Si la servilleta de Alex y Bea tiene un fallo, por ejemplo, que Bea era menor de edad, ¿se tira todo a la basura? Hay distintos niveles de error, con distintas consecuencias. Muy buena pregunta. No todo es blanco o negro. El sistema tiene dos sanciones principales, como las llama el análisis. La nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y la diferencia entre ellas es crucial, porque depende del interés que se está protegiendo en cada caso. Interés general contra interés particular, ¿te refieres? Precisamente, la nulidad absoluta es la tarjeta roja directa, es la sanción para los vicios más graves, los que atentan contra el orden público, contra los cimientos del sistema. Por ejemplo, un acuerdo para cometer un delito, que sería un objeto ilícito, o saltarse una forma solemne, como la escritura para crear una sociedad. En estos casos, el acuerdo es nulo de pleno derecho. Un juez puede declararlo así aunque nadie se lo pida. No se arregla con el tiempo y las partes no pueden confirmarlo después. Es como si nunca hubiera existido. Entiendo, es una cuestión de interés general, de mantener las reglas del juego limpias para todos. Eso es. En cambio, la nulidad relativa es más bien una tarjeta amarilla. Está pensada para proteger a una de las partes. Es el caso de los vicios del consentimiento, como el error, el dolo, la fuerza, o la falta de capacidad de Bea por ser menor de edad. Aquí, solo la persona protegida, Bea en este caso, puede pedir que se anule el acuerdo, y tiene un plazo para hacerlo. Si no lo hace, el acuerdo puede acabar siendo válido. Incluso podría sanearse si Bea, al cumplir los 18, decide que el acuerdo le parece bien y lo ratifica. Es una herramienta de protección, no de demolición. El texto también mencionaba el principio de la buena fe, que no es solo un concepto moral, sino que juega un papel activo en todo esto. Protege a quien confía en la apariencia de validez de un acto. Es un criterio que guía al juez para intentar, siempre que sea posible, salvar el acuerdo en lugar de destruirlo. Busca la intención real de las partes y que el negocio cumpla su finalidad práctica. Después de todo este recorrido, desde la servilleta hasta la nulidad, me queda claro que esto de la validez es mucho más que un papeleo. El análisis lo define como ingeniería jurídica. Y creo que la definición es perfecta. El objetivo no es poner trabas, sino diseñar acuerdos que sean robustos, que aguanten la presión. Es que esa es la clave. Hay una frase en el texto que es demoledora y muy cierta. El ahorro inicial en un buen diseño se paga con creces en litigios. Querer ir rápido con una servilleta puede parecer muy ágil, sí, pero si la idea tiene éxito, esa falta de diseño legal puede costarles la empresa a Alex y Bea. Entonces, los requisitos de validez no son un límite a la libertad de pactar, sino más bien las instrucciones para construir algo que no se derrumbe al primer viento. Exactamente. Son la condición que hace que esa libertad sea, como dice el texto, jurídicamente sostenible. Son las reglas que permiten que nuestra capacidad para crear nuestras propias normas a través de contratos coexista con la seguridad de todo el sistema. Dan certeza y previsibilidad.
Y para cerrar, creo que la reflexión final del análisis resume perfectamente este viaje que hemos hecho. Lo plantea casi como un lema para cualquiera que haga un acuerdo. Un acto válido no es el que se firma, sino el que resiste el control. Diseñar validez es diseñar seguridad. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. En un mundo cada vez más rápido, donde la agilidad parece que lo es todo, ¿dónde ponemos el equilibrio entre la velocidad de un acuerdo en una servilleta y la seguridad de un contrato bien diseñado? ¿Estamos quizá sacrificando la robustez por la inmediatez? Es una tensión constante, no solo en los negocios, sino en muchos acuerdos que hacemos en nuestra vida.